Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Bueno, pues hasta ahora toda la actualidad informativa, todo podríamos decir, pasa por esa condena a Álvaro García Ortiz. Hay que recordarlo, primer fiscal general del Estado condenado en nuestra historia. Eso es. Y ha sido evidentemente con Pedro Sánchez, evidentemente con un gobierno socialista, evidentemente con un gobierno que no cree en la democracia. Bueno, pues Álvaro García Ortiz deberá dejar su cargo en cuanto se le notifique la sentencia. Se conoce el fallo, pero no el textual, no el contenido de la sentencia. Y como les venimos contando, pues ha sido condenado a 2 años de inhabilitación. Sí, el Gobierno ha asegurado que en los próximos días conoceremos a su sucesor, que según ha dicho Bolaños en esa comparecencia a la que aludías hace unos minutos, será un profesional de reconocido prestigio. Veremos a ver si es así, Carlos, porque hay que recordar, y así lo ha hecho hoy, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo en la rueda de prensa que ha ofrecido esta misma tarde y de la que luego escucharemos algunos extractos, Álvaro García Ortiz, el CGPJ, el Consejo General del Poder Judicial, no le consideró idóneo en su día para el puesto. De hecho, fue el primer fiscal general del Estado considerado no idóneo por este organismo y se ha terminado convirtiendo en el primer fiscal general del Estado, como decías, condenado por el Tribunal Supremo. Va de hito en hito. Sí, que no era idóneo por su capacitación, por su falta de imparcialidad y demás, no por esto. O sea, ahora lo que es un delincuente. Tenemos un fiscal general del Estado al que podemos llamar abiertamente. Ellos hablaban de Alberto González Amador como delincuente confeso. Sí. Hay que tener la cara muy dura. Bueno, el fiscal general del Estado que tenemos en estos momentos al frente de la institución, porque no ha dimitido ni cuando se le imputó, ni cuando se le procesó, ni cuando se conoce ya el fallo de la condena, está esperando a leer la redacción de la sentencia. Tenemos a un delincuente en la Fiscalía General del Estado. El jefe de todos los fiscales es un delincuente. Bueno, y como Pedro Sánchez, recordarás que dijo en su día que algún día le tendría que acabar todo el mundo pidiendo perdón al fiscal general del Estado cuando le declararan inocente. Claro, hoy interesaba conocer la reacción del presidente del Gobierno. La noticia, hay que decir que a él le pillaba volviendo de Ceuta, donde, casualidades de la vida, esta mañana ha estado inaugurando una obra de Acciona, la empresa que pagaba las mordidas a la trama liderada por Santos Cerdán. Estas cosas que tiene la actualidad. Pero a primera hora de la tarde asistía en el Congreso a la presentación de la serie Anatomía de un instante sobre el 23F y los periodistas buscaban allí una primera valoración que, sin embargo, como van a escuchar, no llegaba. ¿Tiene que seguir confiando como al fiscal general del Estado de la condena del fiscal, presidente? Gracias, pero paso palabra. Exactamente lo mismo que ha hecho a la salida del mencionado acto, donde lo único que ha dicho, hablando de la muerte de Franco, es, como recordabas tú hace unos minutos, que debemos seguir defendiendo la democracia de nostalgias infundadas y abusos de poder. Hombre, de abusos de poder este gobierno sabe un rato. La democracia que nosotros tenemos, que es la única que puede existir, porque si no nos respeta los derechos y libertades, es la democracia liberal. La democracia liberal, repito, se basa en la separación de poderes. Si un señor acumula todo el poder, Sánchez, automáticamente se convierte en un líder totalitario, se convierte en un caudillo, se convierte en un dictador. Ante eso es ante lo que estamos. En España, por desgracia, tenemos un sistema un poco cojo de separación de poderes, porque resulta que el Congreso elige al jefe del Ejecutivo. Por tanto, el Legislativo coincide siempre con el Ejecutivo. Por tanto, nos queda solamente uno de los 3 poderes clásicos, el judicial, como garantía de esa diferencia, de esa separación, de esa delgada línea entre lo que es la democracia y lo que es la dictadura. Hay otro poder que no forma parte de los poderes clásicos y que es privado, o debería ser del todo privado, que se llama prensa. Bien, a los 2 poderes los está atacando permanentemente. ¿Por qué? Porque quiere unir a uno, eliminarlo, la prensa, y al otro unirlo y aplastarlo. Eso es la ley Bolaños. El ministro al que han escuchado hablarnos de no comparto la sentencia. Usted no puede compartir la sentencia porque usted no comparte el respeto a la justicia. Usted es un insulto para el ministerio que comanda. Usted es un insulto para todo lo que está haciendo en estos momentos. Debería estar defendiendo la justicia, no a su amo Sánchez. Bueno, mientras tanto, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha hecho una declaración institucional desde Génova esta tarde, ha pedido directamente la dimisión de Pedro Sánchez por decencia, aunque, bueno, da por hecho que eso es algo que no va a suceder. En todo caso, dice Feijóo, si algo ha quedado claro hoy, es que es el presidente el que tiene que pedir perdón. Con un mínimo de decencia, tampoco habría otra salida que la dimisión del presidente del Gobierno y la devolución a los españoles de la voz para decidir qué futuro político deseamos. Pero porque esa es la salida digna, estamos seguros de que no la tomará. Aquí lo importante es el imperio de la ley, no el imperio del señor Sánchez. Dice el presidente del Partido Popular que, si bien es cierto que esta página negra de nuestra historia la ha escrito Álvaro García Ortiz, la tinta para escribir esa página negra se la ha proporcionado Sánchez para tapar sus casos de corrupción y para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Parece que el fiscal general del Estado no cometió un delito por su cuenta y deseo, sino que se prestó a ser un peón en la estrategia política del Ejecutivo y participó con ciega obediencia en una operación política contra el Partido Popular, concretamente contra una presidenta de una comunidad autónoma. Es decir, antes que servir a los intereses generales de los españoles, escogió defender los intereses partidistas y hacerlo por encima de la ley. Pues es literalmente así. Literalmente así, con ciega obediencia y con plena intención. A este señor hay que recordar que se lo eligió después de participar en actos en favor del Partido Socialista en Galicia. Por eso el Tribunal Supremo, analizando distintas vías, distintas fuentes de información, dijo, ¿pero qué hace este señor? ¿Pero cómo pueden nombrar a esta persona? Claro que no es idónea. ¿Por qué? Porque era lo que decía, la mejor definición que se ha hecho nunca jamás de lo que entiende Pedro Sánchez por un fiscal general es la que hizo el propio Pedro Sánchez. ¿De quién depende? ¿De quién depende? Pues ya está. Tendría que darle vergüenza a él, pero él no la tiene. Y tendría que darle vergüenza a cualquier fiscal, los fiscales sí la tienen, Álvaro García Ortiz, me temo que no, les debería dar vergüenza haberse prestado a este juego. A él, a Dolores Delgado, al jugueteo, el número de veces que aparece mencionado Álvaro García Ortiz por la cloaca, diciendo que obedece, que lo que le mandan lo obedece. Y este señor dice que es fiscal. Además hemos escuchado los audios, que es que no es que lo digamos nosotros, hemos escuchado a la propia fontanera del Partido Socialista diciéndolo. Bueno, hablaba Feijóo de esa operación contra Ayuso y hay que decir que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado que va a comparecer mañana a las 12:30 del mediodía para hacer una valoración institucional de esta histórica sentencia, aunque ya tenemos una primera reacción. Fuentes de su entorno aseguran que Isabel Díaz Ayuso está muy satisfecha porque estamos, dicen, ante un éxito sin precedentes de la democracia. Un español ha vencido al aparato del Estado que ha ido contra él simplemente por su relación personal con ella. A través de sus redes sociales, la presidenta madrileña se congratula además de que hoy todo el mundo sepa lo que está pasando en España. Y te leo un trocito de ese mensaje que además ha colgado en sus redes sociales en español y en inglés. Toda la prensa internacional, asegura, recoge el fallo del Supremo porque en una democracia libre no se concibe utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo y todo a costa de un particular. No en vano, hasta ahora, por ejemplo, ABC News titula, por ejemplo, así: el fiscal general español es declarado culpable de filtrar información en un caso de fraude fiscal contra el socio de un rival político. Esta es la situación a la que nos ha llevado Sánchez. O sea, con Sánchez España se ha convertido en una vergüenza internacional. Cuando no es porque no damos apoyo a Ucrania, que lo voy a repetir 500 millones de veces, le estamos dando el mismo apoyo que Luxemburgo. Se nos tenía que caer la cara de vergüenza. Bien, cuando no es por eso es porque apoyamos a Hamás. De forma escondida, no escondida, desde mi punto de vista de forma totalmente abierta, si hasta les hemos enviado dinero. Cuando no porque estamos respaldando, como se hizo en la última reunión de países del Caribe, latinoamericanos, y allá que se fue Pedro Sánchez a defender frente a las acciones para intentar evitar el narcotráfico lanzadas por Estados Unidos, se fue a defender la soberanía de Venezuela. Pero disimulen un poco, por Dios. O sea, dependen de tal manera de la trama, de la corrupción, de los negocios, de tal manera de Venezuela, que son capaces de hacernos pasar un ridículo a toda España internacional día tras día, de irnos rompiendo la unidad de la Unión Europea a negociar con China. ¿A negociar el qué? A negociar contratos que van a pasar por el lobby de Zapatero, ¿verdad? Esto es lo que nos pasa con Pedro Sánchez. Y cuando no, humillando permanentemente con leyes de amnistía, con indultos, con sistemas de financiación que priman a unas comunidades autónomas en contra de todo el resto. Les da olímpicamente lo mismo. Y cuando no, insultando a toda la justicia, con asaltos a la justicia o con insultos directos a toda la fiscalía. Esto es Pedro Sánchez. Es su forma de entender esto. El poder tiene que ser él y todo tiene que ser para él. Un totalitario. Bueno, escuchábamos a Alberto Núñez Feijóo. Desde Vox, Santiago Abascal asegura por su parte que si bien Álvaro García Ortiz se ha convertido en el primer fiscal general del Estado condenado de nuestra historia, también Sánchez será, dice en sus redes sociales, el primer presidente de la historia de España que acabará en la cárcel. Es la reacción del líder de Vox. Pero vamos con las reacciones de la izquierda, más allá de esa declaración institucional de Félix Bolaños que escuchábamos en tu entrada, porque, como se pueden imaginar, todo han sido ataques a los jueces. Pachi López es el portavoz del PSOE. Viendo lo que hemos visto, conociendo lo que conocemos, sabiendo lo que sabemos de todo el proceso, me parece una auténtica vergüenza.
Desde Sumar lo único que tenemos hasta ahora es un comunicado en el que califican el fallo del Supremo de golpe judicial en toda regla y un intento de desestabilizar al Gobierno. Según el partido de Yolanda Díaz, esta condena es la prueba más clara, dicen literalmente, de que algunos sectores del Poder Judicial han decidido entrar en combate político contra el Gobierno. Aseguran que el fallo, que todavía no conocemos en su totalidad, como hemos dicho antes, está basado en indicios débiles y sin una sola prueba directa de filtración, y solo puede entenderse como un intento de interferir en la vida democrática de España. Por eso, insisten en Sumar, la decisión del Tribunal Supremo tiene una gravedad institucional absoluta. No, aquí hay una gravedad absoluta. Y es que miembros del Gobierno, en este caso con rango de vicepresidenta, están llamando a una movilización contra la justicia. Literalmente. Es que el presidente del Gobierno ha llamado a defender la democracia. ¿Frente a quién? ¿Frente a la justicia? Una democracia sin justicia. Una democracia en la cual no puedas acudir a los tribunales para defender tu honor, tu posición frente al Estado. ¿Y qué nos diferencia esto de la URSS? O sea, esto es lo que tenemos hoy, una situación gravísima, ya lo creo. Señora Yolanda Díaz, usted en su ático es en el que no ve el horizonte, no me extraña, ¿verdad? Porque es que, claro, es que un ático de 400 y pico metros cuadrados, ¿quién va a ver el horizonte? No se les caerá a todos la cara de vergüenza. Están llamando a un pisoteo a la justicia. Están instando, estos son los del discurso del odio. Bueno. Y están en estos momentos llamando a la población a levantarse contra una decisión de nuestro máximo órgano jurisdiccional, del Tribunal Supremo, diciendo que es ilegal, diciendo que es un golpe. No, golpistas son todos ustedes. Ustedes se han juntado con los golpistas no por necesidad, se han juntado por gusto. Les encanta estar con proetarras, les encanta estar con golpistas, porque ustedes no creen en la democracia. Bueno, dices que llaman a pisotear a la justicia, pero también a reventar a la derecha. ¿Te acuerdas de esa frase que hemos escuchado estos días? Bueno, pues hay más. Luego vamos a escuchar también a Rufián, a Yone Belarra, pero quiero que escuches lo que ha dicho Irene Montero esta misma tarde en Televisión Española. Hay una mafia golpista, reaccionaria, judicial, mediática, política, económica en España que es urgente desmantelar. Yo creo que cuando dijimos que había que reventar a la derecha nos quedamos cortas. Es decir, hay que desmantelar el poder golpista de la derecha y eso se hace con valentía, por la izquierda, con feminismo, con más democracia y con más derechos. Claro, con feminismo de la ley del sí es sí suelta violadores, con feminismo de las pulseras antimaltrato que no funcionan y dejamos vendidas a las mujeres maltratadas, con feminismo de mi casoplón y con feminismo de mi colegio privado. Porque me estoy cachondeando de mis votantes a los que les tomo el pelo y gracias a eso vivo con mi sueldo de eurodiputada tan de maravilla, ¿verdad? Y se acabó la historia. Y me he convertido, por lo visto, en tiktokera, con el sueldo de todos los españoles. Pero llamo a la revolución. Los demás que vayan destrozando una democracia. Que ya seguiré yo viviendo con mi sueldo de eurodiputada. Al estilo Nicolás Maduro. Si es que al final quien paga manda. Nos quedamos cortos, dice, con lo de reventar a la derecha. En fin, bueno, allí obviamente... Ahí no ha dicho corta, por cierto. No, en Televisión Española nadie le corregía, sino que más bien la jaleaban, porque si algo ha hecho hoy la televisión pública, desde que este mediodía saltará la noticia, es precisamente eso, atacar a la derecha y a los jueces. Luego vamos a escuchar algún fragmento de la tertulia del programa de Javier Ruiz, pero quiero que escuchen también una entrevista que han tenido en ese programa con el juez Martín Pallín, magistrado emérito del Supremo, que también se despachaba a gusto. El fallo es lo más parecido a un golpe de Estado tipo Lula, Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Evo Morales, Rafael Correa en Latinoamérica. Los magistrados son activistas políticos, no conservadores. Dios bendito. Bueno, hay que recordar que este señor fue portavoz de Jueces para la Democracia, la única asociación judicial que hoy se ha desmarcado del resto. Mientras que todas las demás, y me refiero a la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, han emitido sus respectivos comunicados asegurando que, bueno, pues que esta sentencia al final forma parte del funcionamiento normal de la justicia y que lo que hay que hacer es respetar este fallo. Jueces para la Democracia ha publicado una nota en la que asegura que con esta sentencia perdemos todos. Dicen que no es una buena noticia para el Estado de Derecho, no solo por la condena al fiscal general, sino porque muestra una fractura clara del máximo órgano jurisdiccional, que es el Tribunal Supremo, en referencia a que no ha habido unanimidad. Pero es que además aseguran que la sentencia no va a ser comprendida por buena parte de la sociedad convencida, dicen, de la inocencia del fiscal general. Aquí todo el mundo parece saber, Carlos, lo que opinan los ciudadanos. ¿Quién está convencido de la inocencia del fiscal general? Según ellos, la mayoría de los ciudadanos. Yo conozco 3 personas, Álvaro, García y Ortiz. O sea, el resto, pero ¿quién se puede creer que este señor es inocente, por Dios? Pero si le vimos salir en una rueda de prensa en la que él dijo si alguien busca al responsable de la nota, fui yo. ¿Qué le pasó? Que luego se dio cuenta del contenido penal que tenía lo que acaba de decir. Porque claro, el que es fiscal, por lo visto, fijo discontinuo. La formación de fiscal le llega hasta donde le llega.
Y salió diciendo, repito, que si alguien buscaba al responsable, que había sido él, pues tiene la condena que merece, ¿no? Ahora, aquí hay una cuestión que es grave. Estos comunicados, estas declaraciones son gravísimas. Que se esté utilizando como trampolín para lanzarlas Radio Televisión Española. Oye, si los demás llamamos a un levantamiento contra algo, somos culpables, ¿verdad? Y se actúa contra nosotros por delito de odio. Si lo hace una entidad que absorbe y absorbe y absorbe fondos públicos sacados de nuestros impuestos, puede hacer lo que le dé la puñetera gana. Porque en estos momentos lo que están lanzando es un mensaje de levantamiento contra la justicia. Y repito, señores de Radio y Televisión Española, cuando llaman contra la justicia, como no puede haber democracia sin justicia, están llamando contra la democracia. O sea, esto es lo que están haciendo en estos momentos. Lanzar el mensaje, estos, los del muro, lanzar el mensaje de odio, lanzar el mensaje del muro, lanzar el mismo mensaje, repito, que toda la santísima vida ha lanzado el Partido Socialista. Y que vamos a dejarnos ya de historias. ¿En qué se diferencian estas frases de las que escuchábamos de Largo Caballero? No, la democracia sí, si ganamos nosotros. Pero si no ganamos, mejor un levantamiento. O sea, estos disimulan un poquito más, lo ponen así en versión woke, en versión muy verde, sostenible, resiliente, pero el mensaje final es exactamente el mismo. Que se levante la gente contra el Tribunal Supremo para defender a Álvaro García Ortiz, un bien mandado de Pedro Sánchez. En fin, luego seguiremos comentando porque, como te digo, hay algunos fragmentos que hoy merecen la pena escuchar de las tertulias de Televisión Española, pero si te parece podemos irnos ya a la tertulia. Por cierto, evidentemente vamos a dedicar espacio porque sobre el resto de noticias de a qué se dedica este gobierno, y meto como gobierno, lógicamente, a su ministro estrella, que era Álvaro García Ortiz, o es Álvaro García Ortiz, porque lo siguen defendiendo, vamos a seguir hablando de que con las tarjetas de las comisiones de la obra pública amañada se pagaban actos en las campañas andaluzas del PSOE. En 2022, por poner un ejemplo. Que resulta que quien le organizaba los viajes a Santos Cerdán a Marruecos para llevarse la coima correspondiente de la presunta obra pública amañada allí por 460 millones... Era la secretaria del PSOE Celia, que tenía los cajones llenos de dinero. Tengo los cajones llenos de dinero, por favor, venid a vaciarlos. No sé, yo le pregunto a los votantes del PSOE, ¿alguna vez les han llamado a recoger dinero esta gente del PSOE? ¿Pero por qué les siguen votando, por Dios? ¿Por qué? Y hoy hemos tenido comisión de investigación en el Senado con el extesorero de Bancal de Rosa, que luego les contaremos también que se ha dicho. Que se ha negado a identificar a los donantes. Se ha negado a identificar a los donantes de las primarias de Pedro Sánchez. No sé, pregunto, una preguntilla así que se me ocurre, que ya surcó los aires en el momento en el que pasó Pedro Sánchez por la comisión de investigación del Senado. Quizás es porque le ha financiado la sociedad de prostíbulos y saunas de la familia de su mujer.